Bueno, les decía que la motórica es cuando aprendemos a aprender la estufa, aprender que el boiler, la lavadora, aprenden a conducir, a manejar. Entonces, esa es a lo que se refiere. Ya, por ejemplo, cuando vas a aprender, no sé, a aprender el boiler, pues a veces nos da miedo o, ay, no, es que es difícil o X, ¿no? Pero pues lo aprendes y ya, boom, o sea, ni siquiera te das cuenta en qué momento lo procesaste tan bien que ahorita ya es muy mecánico, ya es normal o cuando aprendes a conducir. Al principio te da miedo y vas como atenta que al cambio de velocidades y esto, ay, aquí voy a frenar o vas despejeando o X, ¿no? Y cuando ya aprendes, pues ya es muy mecánico, o sea, ya es muy rápido, ya lo procesaste, se guardó y ahí está, ¿no? Es mecánico. Entonces se refiere a todo eso que ya va, a veces al principio te va a costar trabajo aprenderlo, pero ya después va a ser como muy fácil. Bien, permítame un segundo, déjenme, voy otra vez a la presentación. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bien. Listo, ahí está. Entonces nos quedamos aquí en esta, ¿no? Entonces, memoria motórica o, procedimental, ¿ok? Que se refiere pues a toda esta información de las habilidades motoras, ¿ok? Entonces, que aprendes mediante la práctica, como les comentaba, lo del carro, aprender el boiler, la estufa, no sé, cualquier cosa que al final se vuelve mecánica, o sea, por ejemplo, al usar cualquier aparato digital, pues se refiere a eso, ¿no? Entonces lo aprendemos, lo procesamos y se guarda y ya después es algo mecánico, no estás todo el tiempo de que, ay, no, aquí no sé, ya voy a compartir una foto, a ver, y repasas los fotos, los pasos para compartir la foto, ¿no? Entonces no estás consciente, ya tienes el aprendizaje totalmente adaptado, entonces, pum, lo haces nada más mecánicamente, entonces, bueno. Ahora, dice, entonces, ¿cómo se integran los conocimientos, los que ya tienes con la nueva información? ¿Cómo es que los voy a integrar? Bueno, siempre es importante tener en cuenta los aprendizajes previos del alumno. Siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, ahorita, ¿qué saben del conductismo? No, pues es esto, es lo otro. Unas recordaban más que otras o así, o a lo mejor pudo que, ay, no, la verdad no me acuerdo, me suena, pero no me acuerdo, ¿no? Entonces siempre es importante hacer ciertas preguntas y cuestionando a los alumnos para saber en qué punto vas a partir. Entonces, bueno, y saber, bueno, ya saben qué es el conductismo, pero les falta saber los dos tipos de conductismo, o no se saben todos los autores, o X, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a integrarlos o se los voy a ir dándolos a conocer para que ustedes los empiecen a adaptar en un aprendizaje ya significativo, o sea, que se quede a largo plazo, ¿ok? Entonces, bueno, dice que es a partir de tres pasos. Una es la elaboración, ¿ok? Entonces, es que consiste en añadir el significado de la información relacionándola con la que ya tenemos, lo que les comentaba, o sea, saber los aprendizajes previos del alumno,
saber en qué momento voy a partir y cómo le voy a integrar el nuevo conocimiento. Por ejemplo, ya sabe los números, ¿no? Los alumnos ya saben los números, pero quiero enseñarlos a sumar. Entonces, ¿cómo vamos a integrar el que ya conocen los números con juntarlos, ¿no? O con clasificar. Entonces, tú tienes que ir dándoles como, pues sí, elaborar toda esta información para dárselas a conocer, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos qué son los números, entonces mira, este es el número tal, ya los reconoce, ya los identifica, los escribe. Ahora, ¿cómo los vamos a juntar? ¿Cómo juntamos el número 3 con el número 2? ¿O qué ocurre si juntamos el 3 con el número 2? ¡Ay! Se convierte en un número 5, miren. Y entonces ya tú empiezas a hacer, por ejemplo, a mostrarles imágenes, a cantar una canción, entonces los estás estimulando y estás integrando conocimientos que ellos ya tienen con un nuevo conocimiento, ¿ok? Entonces, la elaboración se basa en eso, ¿no? Integrar conocimientos previos con conocimientos nuevos. La organización, que es el segundo elemento para procesar el aprendizaje, que es, bueno, organizar la información, ¿no? Básicamente, como ahí lo dice, una mala información nos va a estresar, la vamos a aprender tal vez sí, pero no va a ser tan fácil. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar el tema de la entrevista a mis alumnos, pero ellos no conocen ni siquiera qué es la pregunta, no conocen el signo de interrogación, no lo identifican, pues obviamente voy a partir de ahí, ¿no? Entonces, les voy a ir dando el tema de la entrevista, pero lo voy a seccionar. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar lo que es la entrevista, por qué se hace la entrevista, las características de una entrevista. El día de mañana vamos a ver varias entrevistas, ya sea en video, les voy a leer alguna entrevista. Vamos a hablar sobre las preguntas que se pueden llegar a hacer en una entrevista, identificar el signo de interrogación o el que me lean varias preguntas haciendo la entonación de preguntas. Y al otro día ya vamos a ver a lo mejor cómo se prepara una entrevista y así voy seccionando todo ese tema en subtemas y al final pues le va a quedar más completo al alumno que es la entrevista y la va a poder realizar y va a ser un aprendizaje pues más genuino, ¿no? No va a ser tan forzado de que hoy te aprendes lo que es la entrevista porque mañana vamos a ver lo que es el resumen y el miércoles vamos a ver lo que es el esquema y vámonos rápido, rápido. Pues no. Entonces hay que saber cómo organizar la información o en este caso tú también, o sea, por ejemplo, oigan chicos, busquen tal información de tal teoría, ¿no? Entonces, ¿tú cómo vas a organizar la información? Hay personas que, por ejemplo, se chutan toda la información, la leen, la anotan y la organizan en un gráfico, ¿no? En una tabla, en un esquema. O hay personas que se les complica, o sea, como que, ay, voy a buscar algún tema, pero no sé por dónde empezar, o sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno, voy a empezar por la definición y de ahí me voy a ir desglosando poco a poco, ¿no? Entonces, se basa eso, pues, a cómo organizar la información y cuáles son las maneras más fáciles para ti, para tu alumno, de organizarla y pues así organizada es como se aprende, ¿ok? Entonces, bueno. Y la siguiente, el tercer elemento que es el contexto, pues nos habla sobre los lugares, el ambiente pues también emocional, las sensaciones. Entonces, como les decía al principio de la clase, o sea, todos los aprendizajes son emocionales. Por ejemplo, tú si ahorita estás en una situación difícil de tu vida o algo, a lo mejor no vas a estar 100% concentrada en el tema, ¿no? O por ejemplo, si ahorita tienes un montón de cosas que hacer y dices, ay, tengo que lavar, tengo que esto, estoy preocupada por tal cosa, pues, no sé, no va a ser tan claro el aprendizaje, o a lo mejor, si ahorita estás pensando en de que vas a ir a echar a lavar ya cuando acabes tus clases, a lo mejor cuando estés lavando vas a estar pensando en lo de la clase, o sea, como que vas a estar procesando la información de la clase, ¿ok? Entonces tiene mucho que ver en las asociaciones, cómo vas a asociar el aprendizaje y que es importante que el ambiente en el que está aprendiendo el alumno, por ejemplo, ahorita sí estamos aprendiendo y te está quedando muy claro el tema y la clase te está gustando, pero de fondo tienes una música, alguna canción o algo,
cuando tú la escuches, sin estar en clase, vas a recordar la información, ¿no? Va a ser una asociación, lo que pasaba con la teoría bueno, la que les voy a explicar ahorita. Entonces, bueno, tiene que ver mucho el contexto, ¿ok? Todo el ambiente de aprendizaje tiene mucho que ver al momento de que les enseñes a los alumnos. Obviamente, si están en un ambiente donde está el niño peleando, la maestra cada rato se sale o los está regañando por cualquier cosa. O sea, por ejemplo, estoy dando la clase, pero fulanito, siéntate. Y luego retomo la clase. Ya les dije que no estén hablando. Y luego otra vez retomo la clase y constantemente se está interrumpiendo, pues no va a ser tan claro la información para los alumnos, ¿ok? Entonces a algunos sí se les va a quedar porque pues están concentrados en eso y otros no. Se les va a grabar todo lo que sucedió, menos lo que era lo de la clase, ¿no? No, llegan a casa y es que fulanito hizo y luego le dijo y se aprenden todo, pero lo que les estaba explicando la maestra no se lo aprendieron. Entonces tiene mucho que ver. Si tienes un niño que te está interrumpiendo continuamente o hay alguna situación en el salón, pues hay que dar ciertas reglas, ciertas indicaciones para que no sucedan estas cosas y los alumnos se queden con el conocimiento, no con lo que sucedió, que el chisme, que esto, que el pleito. Entonces hay que tratar de esas cosas, pues moderarlas y en este caso, pues ahora sí que eliminarlas dentro de una clase. Bien, vamos a ver el enfoque conductista en la educación. Si nos queda todavía tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí les puse una lámina de algunos autores. La teoría conductista se basa pues en la teoría de Iván Pavlov. Aquí él tiene un video, hay un video donde nos explican lo que es su teoría, pero la verdad está como un poquito aburrido. Entonces, vamos a ver una lámina de esto. Y bueno, de esta teoría se plantean dos variantes, que es el acondicionamiento clásico y el operante. Entonces vamos a ver cuáles las características de cada uno y las diferencias. Aquí les puse la lámina de los autores, de los principales autores que pues hablan sobre la teoría del aprendizaje, Pavlov, Watson, Tordicke y Skinner, ¿ok? Por ejemplo, Skinner habla del conductismo operante y Watson nos habla del clásico, ¿ok? Del conductismo clásico, perdón, Pavlov, que es el que tiene el video y el que les voy a explicar ahorita del condicionamiento clásico. ¿Ya han escuchado de este condicionamiento? ¿Sí se les ha quedado claro o más o menos lo entienden? Sí, ¿verdad? Y más con la imagen. Entonces, bueno, pues obviamente nos habla de que tú vas a adaptar la conducta ahora sí que a tu beneficio, ¿ok? Y cómo por medio de la asociación es que aprendemos, ¿no? O aprenden en este caso nosotros que nos vamos a dirigir a los alumnos, a los niños o a los adolescentes, cómo puede ir una asociación. Aquí vemos claramente que el perro ve el estímulo que es el alimento y saliva, ¿no? Entonces, toca la campana, no saliva, no hay alguna respuesta del perro. Pero cuando está comiendo, se suena la campana, entonces asocia ya el sonido con la comida y cuando no hay comida, pero suena la campana, él asocia, ¿no? Él empieza a salivar, sabe que va a llegar el momento de comer, como por ejemplo nosotros cuando estábamos en la escuela o si estamos dando clases, pues el timbre, ¿no? Ya sabemos que es hora del recreo, ay, ya es un estímulo que tenemos ahí. Por ejemplo, las calificaciones, pues es un estímulo respuesta, pero lo vemos muy a lo lejos, entonces durante el proceso pues debe de haber varios estímulos para que vayamos generando estas respuestas de los alumnos, ¿ok? Ah, bueno, hoy voy a dar un punto extra. Hoy voy a calificar tal cosa y este proyecto y ya tienen la mitad de la calificación. Entonces, es un estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces, y es el que más
pues el que más trabajamos, lo que les decía, está inverso y está explícito dentro de un salón de clases, ¿no? O sea, el punto extra, el salir al recreo, ahorita lo vamos a ir viendo cómo es que se vive hoy en día todo este sistema conductista. Entonces, bueno, el condicionamiento clásico es donde pues hay un estímulo-respuesta, ¿no? Entonces dice, aprendizaje por la asociación de dos estímulos, uno indica la aparición del otro, ¿ok? Entonces, pues, ¿quieres calificaciones? Hay que estudiar. O ¿quieres salir a la fiesta? Pues lava los trastes. Entonces, estímulo-respuesta. Las respuestas involuntarias se producen antes que el proceso del condicionamiento, ¿ok? Entonces, yo ya sé que a tal persona le gusta el chocolate, entonces de ahí yo lo voy a condicionar, ¿ok? Entonces, ya sabes, por ejemplo, lo que pasaba con el perro, o sea, ya sabemos que le encanta la comida, entonces, ¿qué voy a usar para asociarlo y yo poderlo, pues, de cierta manera, manipularlo? Porque ciertamente es eso, ¿no? Como una cierta manipulación. Y bueno, dice, se basa en el comportamiento involuntario, pensamientos, emociones y sentimientos. O sea, la persona actúa en el momento, actúa por el impulso, o sea, realmente no está siendo consciente de que, ay, me estás queriendo controlar con un chocolate o con una calificación, pero pues realmente yo no quiero estudiar, o realmente yo no quiero hacer eso. O sea, sí quiero salir a la fiesta, pero no quiero lavar los trastes, entonces vamos a hacer otra cosa, o sea, no cae en el juego. En el condicionamiento clásico, pues no sucede esto, ¿no? Es como que, ay, sí, sí quiero salir, y entonces ahorita lavo los trastes y rápido quiero mi recompensa. Las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo, que es lo que, pues la fiesta, ¿no? Es lo que te va a controlar, o sea, a lo que tú quieres llegar. Y el organismo desempeñado a un papel pasivo, ¿ok? O sea, la otra persona a la que la estás condicionando, pues lleva un papel pasivo, o sea, el que genera el estímulo es el que tiene, pues, pues el poder, ahora sí que tiene el poder. Y, por ejemplo, basándonos en la educación, pues aquí el protagonista, pues es el maestro, no es el alumno. Ahora, el operante, el aprendizaje debido a las consecuencias de un comportamiento pasado, ¿ok? Aquí es donde inician los castigos, ¿ok? Te voy a castigar porque no hiciste caso, no seguiste la instrucción, te voy a sacar de la clase porque no estás poniendo atención. Empiezan aquí más los castigos hacia la otra persona. El proceso de condicionamiento se produce en funciones de las consecuencias posteriores. Aquí, los alumnos ya conocen ciertas consecuencias, entonces, a partir de las consecuencias posteriores, pues se pueden ir presentando nuevas consecuencias, ¿no? Entonces, no aprendimos con esta, pues a ver si con esta sí aprendemos. Entonces, se basa mucho en el castigo. Se basa en el comportamiento voluntario del organismo. Aquí, la otra persona, pues, ahora sí que hace lo que quiere, no hace lo que quiere, pues, pero es más voluntario, no se va a dejar llevar por las acciones. Tú das una instrucción y el alumno va a tener ahora sí que la libertad de hacer o no lo que tú estés indicando, pero pues esto va a generar que va a haber un castigo si no lo haces como se te está indicando. Las respuestas son controladas por el organismo y el organismo desempeña un papel activo, ¿ok? O sea, no es como en el otro, o en el clásico, que es un papel un poco más protagónico por el profesor que por el alumno, y acá es al revés, ¿ok? Ya representa el alumno un papel más activo, pero estamos hablando más de consecuencias, estamos hablando un poco más de castigos. En el operante es como más castigos, en el condicionamiento clásico es como inducirlos a un comportamiento que esperado, o sea, que yo quiero que hagan, pero dándoles una recompensa, es como dándoles un estímulo, y aquí no hay presencia de algún castigo, alguna consecuencia negativa. En cambio, con el operante sí lo hay, ¿ok? Entonces, bueno, dice, el conductismo, el sujeto que enseña es el encargado de provocar dichos estímulos, como les acabo de mencionar. Y bueno,
En las prácticas escolares el conductismo se conoce y aquí está, cómo nosotros hoy en día introducimos o trabajamos con el conductismo. Ok, creo que ya se va a acabar la clase. Permítanme.